Muchas bendiciones, buenas tardes a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar ahí, gracias por orar por nosotros, porque eso es lo que precisamos, ¿verdad? Que oren por este ministerio para que este ministerio pueda dar fruto, y fruto de salvación y edificación para el cuerpo de Cristo. Para eso es este ministerio, ¿verdad? Para crecer en el conocimiento de nuestro gran Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Te alabamos, bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Queremos decirte gracias, Padre, por darnos este privilegio de poderte cantar, de poderte hablar contigo, en cualquier hora, en cualquier lugar, poder hablarte, poder estar ahí comunicándonos contigo, poder, Señor amado, traer nuestras cargas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades delante del trono de la gracia. Y es ahí donde tú, oh Dios, por medio de nuestras debilidades, que nos hace fuerte. Gracias a ti estamos aquí, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor, que tú nos has guardado. Estamos aquí. Hasta aquí nos ayudaste, Señor. Por eso estamos aquí, para alabarte, para bendecirte. Padre, queremos seguir alabándote y queremos seguir adorándote. Ahora, Padre, viene el tiempo que tú nos vas a hablar, Señor, y Señor amado, que sea un tiempo donde los hijos, nosotros los creyentes, podamos tener nuestro oído abierto. Señor, poder aceptar el mensaje que tú nos das. No pelear contra el mensaje, sino ser dócil. Padre, como estábamos cantando, humildes. Señor, tú quieres hijos humildes. Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor amado, para yo dar el ejemplo de humildad, de que vean en mí a Cristo, en su humildad, su ternura, su amor, su paciencia, su misericordia. Señor amado, que cada hijo de Dios que está en este lugar se vean los atributos de Cristo. Y si no es así, oramos por su salvación. Señor, que tu palabra haga la obra, Señor. Nosotros simplemente leemos lo que dice tu palabra, nada más que eso. Tú haces la obra, siempre tú haces la obra. Por eso oramos, por eso clamamos, Señor, para que de este pequeño rebaño que tú has apartado en esta ciudad de Durazno, para que sea un rebaño fiel, que te ame, Señor amado, que se comprometa contigo. No solamente ser cristiano de domingo, sino que ser cristiano todos los días. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque no queremos flaquear, queremos al contrario, estar fortalecidos y poder llegar a la meta como Pablo, Señor. Así como él, ese hombre que tú has puesto en ejemplo para tu iglesia, que podamos también nosotros, Señor amado, seguir sus pisadas. Como él siguió las pisadas de Cristo, así también nosotros seguir las pisadas de Cristo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar nuestro estudio de Colosenses. Estamos en Colosenses, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Y vamos a estar mirando hoy el tema y el título del mensaje es el ministerio de Pablo. Es el ministerio de Pablo. Ver este hombre que Dios puso como ejemplo, ¿verdad? No soy yo que lo estoy poniendo, sino que Dios lo puso en su palabra como ejemplo de cristiano, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29 va a ser nuestra lectura. Obviamente que no vamos a cubrir todos los versículos, vamos a cubrir solo dos, ¿tá? Y no sé si me da el tiempo para cubrir dos versículos. Pero bueno, vamos a tener la lectura para entender, ¿verdad?, lo que está hablando Pablo, del 24 al 29. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, Pablo está hablando de su ministerio, ¿verdad? Está hablando de su ministerio, lo que él está haciendo. Y bueno, y nosotros tenemos que copiarle a él. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Dios nos dejó. Su ministerio. El ministerio de Pablo de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los gentiles. Entonces Pablo, Dios puso a Pablo como ejemplo para los gentiles, ¿verdad? Para que continuemos el ejemplo de Pablo.
Entonces estuvimos mirando la semana pasada, el domingo pasado, la reconciliación con Dios, ¿verdad? Gracias a la obra del Señor Jesucristo, éramos enemigos. ¿Por qué? Por nuestras malas obras, ¿verdad? Pero ahora, por nuestras buenas obras, son evidencia que Dios está en nosotros, ¿verdad? Porque Dios salva y dice que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. Entonces, ¿qué son los frutos? Son las buenas obras, ¿verdad? Bueno, sabemos que el mundo está condenado. ¿Por qué? Por sus malas obras. En fin y al cabo vamos a ser juzgados por las obras, ¿verdad? Y fuimos salvos por una obra. ¿La obra de quién? ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? De Jesucristo. Jesucristo hizo la obra de la salvación, ¿verdad? Nosotros fuimos salvos para buenas obras. El mundo está condenado por sus malas obras. Todo es por obras, ¿se entiende? Menos la salvación. La salvación es por fe y por gracia, ¿verdad? Pero después la vida cristiana es fruto, es obra. Fuimos salvos para buenas obras, lo dice la Biblia. Bueno, vimos que también un verdadero hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer buenas obras, pero también va a permanecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que permanecen en la palabra de Dios. Pero ahora Pablo le está contando a la iglesia de Colosa cómo él se siente. Bueno, cómo él se siente en su ministerio. Bueno, cómo está de ánimo Pablo. Y vamos a ver en estos dos versículos, y después si Dios quiere el domingo continuaremos, ¿verdad? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Bueno, vemos a Pablo que estaba con gozo. Bueno, estaba con mucho gozo Pablo. Bueno, pero Pablo ¿dónde estaba? Estaba en la Bahama, estaba en Camboriú, ¿dónde estaba? Estaba preso, estaba enfermo, ¿verdad? Estaba encadenado a un soldado romano. El privilegio que tenía era que estaba preso domiciliario, ¿verdad? Pero estaba encadenado a un soldado romano. Entonces, pero era, si yo estuviera en el lugar de Pablo, me parece que viviría llorando y quejándome, ¿no? Señor, ¿dónde estoy? ¡Qué horrible! Mira lo que me pasa. ¡Qué dolor esta cadena! ¡Qué dolor en los ojos! Señor, este soldado que me trata mal. Este soldado que viene y me trata como todo soldado, ¿verdad? Todo fuerte, todo tosco, ¿verdad? Y yo aquí, Señor, por predicar el Evangelio. Y ¡qué horrible!, ¿verdad? Ya andaría llorando, ¿verdad? Me parece que en vez de llevarme ropa, pediría pañuelos, porque andaría lleno de pañuelos, ¿verdad? Llorando, ¡qué horrible! Pero acá vemos el ejemplo, un ejemplo de hombre cristiano. Tenía gozo, ¿verdad? Hechos capítulo 28, versículos 16 y 30, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Bien, Pablo tenía gozo, pero no estaba mirando su condición. ¿Qué es lo que miraba Pablo? ¿Qué era lo que verdaderamente ese gozo, que era fortaleza de cristiano? Porque Pablo llegó a la meta, ¿verdad? Llegó fortalecido. ¿Por qué llegó fortalecido? Porque tenía gozo. Bueno, un cristiano que no tiene gozo está débil, ¿verdad? Un cristiano que murmura y se queja de todo y que se está mirando a sí mismo, bueno, está muy débil, está en peligro de caer en pecado. Estuvimos recordando, ¿se acuerdan? Lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y el pueblo de Israel iba al desierto. Como lo pueden ver en el libro de los Éxodos, iba ¿qué? Cantando, alabando, con gozo, con alegría. No, iba murmurando. Qué horrible, qué calor, que yo quiero comer esto, qué horrible me duele el pie, qué horrible que me duele aquello, que me duele otro. Y qué horrible que esto, que allá comíamos cebolla y acá no comemos cebolla, allá había ajo y acá no hay ajo. Ay, qué horrible, esto es... ¿Por qué no nos dejó Dios allá en Egipto, de esclavo? Estábamos pasando tan bien allá y ahora vamos a morir aquí en el desierto. ¿Y Dios qué hizo? No, hijos míos, no, por favor, no. Dice la palabra de Dios que Dios los destruyó. Destruyó estos hombres que estaban altercando y quejándose contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían gozo, ¿verdad? Bueno, queremos ser cristianos fuertes, queremos que almas se salven. Bueno, las almas nos miran, ¿verdad? Si nosotros vivimos todo el día murmurando y quejándonos como el mundo, nadie va a venir a Cristo, ¿verdad? ¿Quién va a venir a Cristo si ven nuestras caras largas y nuestro... No digo que vamos a andar como el mundo, ¿verdad? Con una falsa simpatía, ¿verdad? Porque el gozo es uno solo. El gozo es del Señor, no hay más gozo, ¿verdad? Lo que el mundo tiene es hipocresía. Pero el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, tiene gozo, ¿verdad? Y puede perder el gozo, sí, porque el salmista perdió el gozo de su salvación.
¿Cuándo lo perdió el salmista el gozo de su salvación? ¿Se acuerdan? Cuando pecó. Entonces perdemos el gozo, perdemos cuando andamos mal espiritualmente porque tenemos que examinar nuestra vida, que hay pecado. Así como el salmista dijo, Señor, ¿qué dijo? Devuélveme las bendiciones, devuélveme, estar cerca tuyo. No, él fue corriendo y dijo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque lo perdí, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? El pecado. El pecado. Y ahí David abre su corazón y confiesa su pecado, ¿verdad? Porque había perdido el gozo. Bueno, Pablo, vemos aquí un hombre que tenía gozo. Que tenía gozo. Bueno, ¿por qué? Porque predicaba y practicaba lo que él predicaba. O sea, él enseñaba la palabra de Dios y salía afuera y la vivía, ¿verdad? Y eso estaba impactando a Roma, estaba impactando a los soldados, estaba impactando a los otros hermanos. Lo vamos a leer y vemos por un hombre, una vida fiel, un solo hombre fiel, todo lo que Dios hizo en esa fidelidad de ese hombre. Vamos a seguir leyendo el versículo 30 al 31. Estamos en Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía Pablo? Lloraba, decía, ay hermano, qué horrible, miren, tráiganme un doctor porque yo estoy tan mal. No, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, ¿verdad? ¿Y esto qué causaba en Pablo? Gozo. ¡Qué bueno! Estoy siendo útil en la mano del Señor. No estaba mirando que estaba encadenado, no estaba mirando sus dolores, no estaba mirando la enfermedad que él tenía, porque estaba enfermo también, ¿verdad? Él estaba preso, no tenía ropa, muchas veces mal comido, pero él no estaba mirando eso. Estaba mirando que estaba siendo útil en las manos de Dios, y para él era un privilegio, ¿verdad? Poder traer personas a los pies de Cristo. No sé si le pasa a ustedes, ¿no? Pero pienso que a cada cristiano le debe pasar lo mismo. Cuando uno le habla a una persona del Evangelio, ¿qué es lo que siente? Gozo. ¡Ah, qué bueno! Pude ser útil, Señor, en tus manos. Hablé del Evangelio a una persona. ¡Qué gozo! Bueno, ese gozo sentía Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba siendo útil en las manos del Señor. Un cristiano activo usa sus dones en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios le da sus dones en la iglesia. Afuera está predicando el Evangelio. No mira lo que le pasa a él, sino que mira lo que necesita la iglesia y mira lo que necesita el mundo, que es el Evangelio, y él sirve. No está mirándose a sí mismo, ¿verdad? Está mirando que expandir el reino de Dios. Expandir el reino de Dios. Y eso, ser útil en las manos del Señor, trae gozo, ¿verdad? Bueno, por eso digo, el cristiano, el que vive amargado y quejándose, bueno, tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Bueno, si yo vivo amargado, vivo quejándome de todo, bueno, algo mal está en mí, no son los otros. No es mi esposa, no es mis hijos, no es mi trabajo, no es mi vecino, soy yo. Algo tengo, que pierdo el gozo. Señor, ¿qué tengo que pierdo el gozo? ¿Verdad? Y ahí entramos a examinarnos como hizo David. Se examinó y fue a Dios y habló con él y le dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 24, volvemos a nuestro texto. Colosenses capítulo 1, versículo 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, Pablo estaba ahí preso y sufriendo, ¿verdad? Por la iglesia. Y esto trae gozo. Sufrir por los hermanos trae gozo, ¿verdad? Eso es también lo que quiere Dios, que seamos útiles para la expansión del reino de los cielos y que seamos útiles en bendición para nuestros hermanos, exponiendo los dones para que la iglesia camine, crezca. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, vivir para los demás, vivir para Dios y vivir para los demás trae gozo, ¿verdad? Bueno, también Pablo estaba sufriendo, bueno, por sufrir por Cristo traía gozo. Él no se quejaba, él estaba preso. ¿Por qué? ¿Porque era un delincuente? Porque él estaba preso por predicar el Evangelio. O sea, él estaba preso por Cristo, ¿verdad? Y él dijo, yo estoy preso por Cristo. Él nunca dijo, bueno, yo estoy preso acá porque Roma me dijo que tengo que venir, bueno, y Roma decretó. No, él dijo, yo soy preso del Señor Jesucristo. Soy un siervo, ¿verdad? El Señor Jesucristo quiere que yo esté aquí. Dios quiere que esté aquí. Entonces él se identificaba, ¿verdad?, con Dios, y lo vemos en sus frutos, ¿verdad? Él sufría, pero él no miraba su sufrimiento. Cristo, cuando murió en la cruz, ¿qué dijo?
Ay, Padre, mira qué horrible, cómo me pegan. Mira cómo me clavan estos clavos. Ay, Señor. Él no miró eso. ¿Él qué hacía? Oraba por los perdidos. Dijo, Padre, perdónalo. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están matándome, pero ellos no saben. Ellos no entienden lo que están haciendo. Bueno, el Señor Jesucristo oró también por aquellos que lo estaban maltratando. Pablo también varias veces oró por los que lo estaban maltratando. Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, 15, versículo 18 al 19. Dice, si el mundo aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Bueno, ¿por qué Pablo estaba preso? Por el Señor Jesucristo. Y porque Pablo predicaba del Señor Jesucristo, el gobierno, el mundo, lo aborrecía y fue preso. ¿Por qué? Por predicar el Señor Jesucristo. Porque si a Cristo fue maltratado de esa manera, aquellos que seguimos a Cristo vamos a pasar persecución, ¿verdad? Versículo 19 de Juan 15. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se dan cuenta? Cristo nos saca del mundo para hacerlos sus siervos. Ustedes van a ser mis siervos, dice Dios. Ustedes van a predicar el Evangelio. Ustedes me van a servir a mí, van a servir a su hermano y van a llevar el Evangelio a los perdidos. Pero el mundo, ojo, el mundo no lo va a querer. Miren lo que me hicieron a mí, dice el Señor. Bueno, a ustedes no van a quedar excepto de algún castigo, de algún reproche o de alguna risa, de que nos dejen de lado por ser cristianos, o otros hermanos que están muriendo por ser cristianos en otros países. Aquí en Uruguay, aquí en Durazno, es una bendición, ¿verdad? Bueno, más de reírse de nosotros, cerrar la puerta en la cara, de que algún familiar no nos quiera porque predicamos el Evangelio, más de eso no es. Nadie nos mata por ser cristiano, nadie nos mete preso, ¿verdad?, en una celda por predicar el Evangelio. Somos más que bendecidos en esta ciudad. Bueno, pero muchas veces vamos a ser afectados, ¿verdad?, por esas cosas, que se rían de Dios. Bueno, si se rieron de Cristo, no se van a reír de mí, porque yo traigo los vituperios de Cristo. Yo tengo que pasar los vituperios de Cristo, ¿verdad? Ah, no, Señor, yo no quiero. Mira, yo predico el Evangelio, pero no quiero que nadie me diga nada. No. Dios dice, no. Si vos vas a hablar de mí, te van a aborrecer. ¿Está? Dios nos prepara antes de salir. Dios nos prepara en su palabra lo que tenemos que decir y lo que nos va a pasar cuando salgamos, ¿verdad? No que nos van a recibir, usted es cristiano, venga, pase. Varias veces van a abrir la puerta, o varias veces dicen, usted que no tengo interés, plum, ¿verdad? O no quiero escuchar de Dios. Y van a maldecirnos y se van a reír. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Satanás odia a Dios, odia todo lo que es de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que estar, tenemos que estar nosotros preparados. Pero cuando somos vituperados, cuando somos rechazados, ay, ¿qué hace el cristiano? Ay, no predico mal el Evangelio. No, Pablo lo que tenía que era gozo. ¡Qué bueno! Estoy sufriendo los vituperios de Cristo en mi cuerpo, ¿verdad? Eso es una evidencia que me parezco a Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 16, versículos 1 al 3. Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Y aquí viene el Señor, le dice a los discípulos, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto fue Pablo, ¿se acuerdan? Pablo, después que el Señor Jesucristo Saulo perseguía a los cristianos y los mataba. Y él pensaba que estaba haciendo un culto a Dios, ¿verdad? Bueno, versículo 3, y harán esto porque no conocen, ¿qué? Al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Bueno, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. Ay, qué horrible, ¿ya cómo me tratan? ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y eso es una evidencia que me parezco a Cristo, ¿verdad? Es una evidencia, y eso que tiene que traer en nosotros, en los hijos de Dios, como Pablo. Gozo. Me parezco a Cristo, por eso me odian. Porque si yo no me pareciera a Cristo, el mundo me abrazaría y, qué bueno, Gustavo, qué, vení, ¿verdad? Pero cuando venimos con el mensaje del Evangelio y nos ven nuestra vida, ¿qué hacen? Ah, no, no, dejarlo de lado, porque este no hace lo mismo que nosotros, este no habla igual que nosotros, este no miente, este no roba, este no engaña a la esposa, este está para su casa, está para su familia. No, déjalo, este nos vamos, ¿verdad? Y ahí lo van desplazándolo a los cristianos. ¿Por qué? Porque se parecen a Cristo, ¿verdad? Por eso nos aborrecen, así como aborrecieron a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 6, dice,
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Bueno, que vamos a pasar en este mundo aflicciones, persecución, ¿verdad? El cristiano va a sufrir en este mundo. No es como dicen en las otras sectas falsas, ¿verdad? Bueno, el cristiano tiene que ser rico, tiene que pedir y Dios le va a dar, y tiene que hablar con Dios y decirle, bueno, Señor, yo te voy a dar tanta plata y vos me tenés que dar el doble, ¿verdad? No. El Señor Jesucristo dijo, si me quieren seguir a mí, carguen su cruz todos los días y síganme. No dijo carguen la bolsa de plata o agarren el Ferrari o las casas que tengan y síganme. No. Jesús dijo, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Nos da la salida. Confíen. Yo vencí. Él venció. Por eso nosotros confiamos en el vencedor. No confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en Él, ¿verdad? Bueno, y a través de las aflicciones y las persecuciones y los vituperios, es ahí donde Cristo nos va puliendo. El Padre nos va puliendo, nos va moldeando a la imagen de Cristo. Y cada vez que sufrimos y somos más fieles a Cristo, más nos parecemos a Cristo, ¿verdad? Y más el mundo nos va a odiar, más separado del mundo, el mundo no va a querer estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la luz y ellos están en tiniebla. Y la luz y la tiniebla no se unen, sino están separadas. Dios y Satanás no están unidos, están separados. Por eso el cristiano está separado del mundo, ¿verdad? No vive al sistema del mundo, sino vive al sistema de Dios. Hay dos sistemas, el de Dios, bíblico, y después está el sistema mundano, ¿verdad? El cristiano va a buscar lo que dice Dios y lo vive. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces a través de nuestras acciones nos parecemos a Cristo y por eso el mundo no nos quiere, ¿verdad? Bueno, y por eso Él sabe que nosotros somos débiles, pero a través de nuestras debilidades Él nos perfecciona. Es ahí cuando nosotros, el cristiano, cae y dice, como el salmista dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Padre, pequé contra ti, soy débil, no puedo con esta aflicción. ¿Qué hace Dios? Ahí viene Dios. Pero cuando el cristiano se para y tiene orgullo, dice, yo voy a salir porque yo aprendí tanto y yo sé tanto de la Biblia, pero mirá, puede venir Satanás y le pego un empujón, lo tiro, porque soy tan poderoso, ¿verdad? Y es ahí donde Dios no obra. Dios obra donde en los corazones contritos, humillados. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, no solamente sufría por Cristo, sino también sufría por los hermanos, por la iglesia, y esta era la motivación, era el motor, era la gasolina de Pablo. Bueno, ¿por qué Pablo no paraba y no paraba y no paraba? Estaba día y noche trabajando para Dios, haciendo mensajes, haciendo cartas para la iglesia, evangelizando a los soldados. Cada uno que venía a su casa, que estaba ahí preso, él lo recibía y le enseñaba la palabra. ¿Cuál era el motor? Bueno, el motor era que él tenía carga por los hermanos, por la iglesia, ¿verdad? Porque amaba. Esto es amor. Este es el verdadero amor, no amor de boca. Yo te amo tanto, voy a orar por vos. Yo no te amo tanto, pero yo voy a orar, ¿verdad? El amor de Dios hace. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor cristiano hace. Pablo, ¿qué hizo? ¿Verdad? Y gracias a su ministerio nosotros hoy podemos tener el Evangelio y podemos tener las cartas que él escribió. ¿Por qué? Porque él estaba afligido por los hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 17. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que han sucedido han reanudado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, él estaba sufriendo en su cuerpo los dolores, la prisión, el maltrato, todo, pero todo lo que estaba pasando, porque acá estaba preso también cuando escribió Filipenses, ¿verdad? Todo lo estaba pasando, ¿cuál era? ¿Por qué estaba pasando? Para el progreso del Evangelio. Yo creo que el Evangelio progrese, que se extienda el Evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Gracias que Pablo estaba ahí preso, todos los soldados estaban siendo evangelizados, la casa de Roma estaba siendo evangelizado,
¿Quién iba a ir a evangelizar a un romano? ¿Verdad? Nadie. ¿Quién iba a ir a la casa de César a golpear la puerta y decir, vengo a hablarle del evangelio? De ahí mismo ya la cabeza volaba, ¿verdad? Pero Dios es más astuto, ¿verdad?, que los hombres, y puso a Pablo ahí para que Pablo estuviera evangelizando a toda la casa de César, ¿verdad? Y poder evangelizar al gobierno de Roma. Entonces, versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Veían a Pablo, la fidelidad de Pablo, ¿y qué hacían estos hermanos? No, si Pablo lo está haciendo preso y yo estoy acá, en mi casa, sentado, sin hacer nada. Es una vergüenza verme así, ¿verdad? Viendo a mi hermano que está preso ahí, pasando mil necesidades de enfermo, y yo estoy sano, estoy bien, ¿verdad? Qué horrible, qué vergüenza. Entonces eso que decían los hermanos, vamos a ir, vamos a predicar, porque esto es una vergüenza, ¿ves lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Y mira Pablo, bueno, vamos a ir a la calle, vamos a predicar, a ser útil en las manos del Señor. Bueno, vemos que el sufrimiento de Pablo, que el mundo veía que estaba sufriendo porque estaba preso, pero él no lo demostraba, sino que él decía, yo tengo gozo, estoy contento, porque veo los frutos de mis prisiones. ¿Se dan cuenta? Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, ¿para qué estaba Pablo? Para defender el Evangelio. ¿Para qué estás tú, cristiano querido, en este mundo, en esta ciudad de Durazno? Bueno, para defender el Evangelio, hablar del Evangelio, dar a conocer el Evangelio, defender el Evangelio de las sectas falsas, de las religiones falsas, de enseñar a las personas cuál es el verdadero camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Una vez cuando andaba en la calle predicando y enseñando, la gente dice, yo tengo mi religión, yo soy de tal religión, yo soy del pastor tanto y yo soy del pastor aquel, y bueno, nosotros somos de Cristo, porque el camino a ir al cielo es Cristo, ¿verdad? Nosotros hablamos de Cristo. No, miren, ¿ustedes qué religión son? Miren, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Nosotros hablamos de Cristo, del Evangelio, ¿verdad? Bueno, y para eso estamos. Bueno, Pablo estaba con gozo, ¿verdad? Por sus prisiones, porque el Evangelio estaba dando el resultado que, gracias a que Dios lo había puesto ahí en esa cárcel, ¿verdad? Los hermanos estaban saliendo a evangelizar, estaban saliendo a trabajar, la iglesia estaba siendo más fiel, bueno, estaban madurando y creciendo y desechando la falsa doctrina, ¿verdad? Y entonces la iglesia estaba madurando, estaba siendo fortalecida, y Pablo veía eso, no miraba sus aflicciones, lo que estaba pasando en su cuerpo. Versículo 29 al 30, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bueno, esto no nos gusta, ¿verdad? Bueno, cuando vienen y dicen, ay, qué lindo ser cristiano, qué bueno, y vamos, y nos oramos y todo, pero cuando llega el momento que hay que sufrir, que hay que llorar, que viene el dolor, ah, Señor, eso no, yo no quiero, ¿verdad? Bueno, pero Pablo sí, él sufrió por Cristo. Y hay cristianos hoy en día que están en otro lado del mundo, ahí sufriendo por Cristo. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Bueno, Pablo estaba sufriendo en su carne, pero él no miraba su sufrimiento, sino miraba los resultados de su sufrimiento. Estaba mirando la expansión, estaba mirando más allá, ¿verdad? No mirando lo que ve sus ojos, sino miraba con sus ojos espirituales lo que el Evangelio estaba haciendo y su ministerio estaba causando. ¿Y eso que causaba en él? Gozo, gozo. ¿Por qué? Porque no estaba mirándose a sí mismo, sino estaba mirando las cosas de Dios, las cosas del cielo, las cosas de nuestro Padre. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, como iglesia aquí en Durazno, ¿verdad? Bueno, Dios nos habla cada domingo, cada miércoles, cada viernes, que abrimos las Escrituras, nos está hablando como iglesia, ¿verdad? Nos está hablando como iglesia. Bueno, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser útiles como Pablo en las manos de Dios y que nuestro ministerio traiga resultados. ¿Queremos que la ciudad de Durazno se salven? ¿Queremos que nuestros familiares se salven? Bueno, pero ¿qué estamos haciendo para Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Hablamos a las personas de Cristo, hablamos del Evangelio, servimos en la iglesia. Muchas veces no progresamos por nuestro egoísmo. Muchas veces estamos más pendientes en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Ah, sí, voy a orar por aquel. Pero yo no me voy a salir de mi comodidad.
Yo sí oro. Si vos no sabés cómo oro yo, pero yo de mi comodidad no voy a salir. Yo estoy bien. Pablo salió de su comodidad. Pablo estaba preso. Y nos dejó ejemplo Dios de un hombre que es un verdadero cristiano. ¿Verdad? Dejó su comodidad, sus títulos y se dedicó eternamente al Evangelio. El Señor lo salvó para eso, para demostrarnos a nosotros cuánto hay que sufrir por el Evangelio. Bueno, nosotros sufrimos por el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 18, dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la de nosotros, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Bueno, ¿cómo se va a manifestar la vida de Jesús en nuestro cuerpo? Cuando sufrimos por Él, cuando hablamos de Él, ¿verdad? Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Bueno, ¿qué está el cristiano? Si prestaron atención a este versículo, entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Se entiende? No estamos, ay Señor, yo vivo para mí y para mis cosas. Después, si tengo tiempo, oro por alguna. ¿Va? No, el cristiano está dispuesto a dar su vida por Jesús y por los hermanos, ¿verdad? Es lo que manda a Dios, y ellos, los apóstoles lo hicieron. Nosotros tenemos que dar la vida para los hermanos, para aquellos que no conocen a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿verdad? Cada persona habla lo que cree, ¿verdad? Lo que ama. Sabiendo que lo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Por qué? Versículo 15, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, acá está. ¿Por qué pasaban todas estas cosas los apóstoles? Pablo, ahora que fue Pablo que escribió esta carta, por amor a vosotros. ¿A la iglesia? Por amor a la iglesia, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por eso Pablo dice, por tanto no desmayamos. O sea, no vamos para atrás, sino continuamos para adelante. Podemos caer, pum, quedamos en un lugar, nos quedamos, nos levantamos y continuamos. No vamos para atrás, porque lo que va para atrás, dice Hebreos, que no agradan a Dios, ¿verdad? Los que retroceden. Nosotros no somos los que retrocedemos, sino somos los que vamos adelante. No desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una leve tribulación, dice Pablo. Una leve, una nada, lo que yo estoy pasando. No hay nada. Y no me estaba preso. Estaba sin ropa, estaba enfermo, y para él era una leve tribulación. ¿Saben por qué? Porque estaba mirando la corona. Estaba mirando todo lo que el pago que Dios iba a darle, Dios le iba a dar a Pablo, ¿verdad? Por su sufrimiento. Era la corona de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahí van. ¿Por qué Pablo duró tanto? ¿Por qué Pablo llegó? Porque Pablo no miraba las cosas que veía a su entorno, su carne, sino miraba las que no se ven, las espirituales. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Bueno, para mantener ese gozo, para mantener una vida fructífera, una vida que está de ser de bendición a otro, ¿verdad? Es no mirarnos a nosotros mismos. No mirar lo que ven el mundo, ¿verdad? En los ojos del mundo, los ojos carnales, sino mirar el más allá. Como Pablo. Pablo no estaba mirando lo que estaba pasando, sino Pablo agarraría la cadena, se envolvería y se echaba la cadena al soldado ahí, matame porque ya está, hasta aquí llegué. No, él no miraba eso. Él estaba mirando allá la eternidad, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos nosotros, lo que debemos de hacer nosotros, mirar la eternidad, no mirar el sufrimiento, no mirar lo que estamos pasando, sino mirar
la eternidad, mirar esa recompensa que Dios me va a dar a aquellos que son fieles al Señor, ¿verdad? Y bueno, y eso me va a mantener gozoso. Gozo. Y esa es la fortaleza del cristiano, el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, dijo Pablo. Bueno, lo mismo nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que cuidarlo. Y miren todo lo que pasó Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto del trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, con poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por la mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas y aquí vivos, como castigados, mas no muertos. Versículo 10, como entristecidos, ¿qué? Mas siempre, no dice, bueno, cuando me va bien, mas siempre gozoso. O sea, bueno, cuando Pablo y Silas se acuerdan que fueron encarcelados, fueron azotados, ¿y qué hicieron? ¡Ay, Señor, qué horrible! Todo, ya la cantidad de azotes. ¡Ay, Silas, curame ahí! Vamos, yo te curo después. No, ellos no estaban así, ¿verdad? Capaz que yo estaba así, quejándome del dolor. Ellos estaban cantando, alabando a Dios, ¿verdad? Y ese gozo fue que abrieron la celda, vinieron los ángeles, ¿verdad? Y abrieron esa celda y el soldado se quiso matar, ¿se acuerda? Y Pablo dice, no te hagas mal. Pero por el testimonio de dos hombres que estaban llenos de gozo, fueron azotados, estaban presos, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Porque eran malos? ¿Porque salieron y robaron una manzana? No, estaban presos por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y ellos pasaron muchas cosas, pero dice, mas siempre gozoso, como pobre, más enriquecido a muchos, como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Y esta es la clave del ministerio de los cristianos, de cada cristiano. Cada cristiano es un administrador de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver, es el gozo, poder tener gozo. Bueno, Pablo no tenía nada, solo lo opuesto, pero ¿qué tenía? Gozo, era lo principal que tenía, ¿verdad? El que lo miraba, el mundo lo miraba y decía, este pobre hombre, mira, está ahí. ¿Cómo pueden escuchar a ese hombre que está ahí encarcelado, encadenado como un animal, pasando mal? ¿Y cómo lo van a escuchar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene? Gozo. No tiene nada, pero es que tiene gozo. Gozo, ¿verdad? El mundo no entendía a Pablo. Y el mundo no nos tiene que entender a nosotros. Cuando nos ve vivir todo lo mal lo que pasamos. Si estamos pasando alguna persecución, alguna persecución aquí en Uruguay, alguna burla, o perdemos el trabajo por ser cristiano, ¿verdad? ¿Y qué sale el cristiano? ¿Qué hace? Ay, sale llorando, qué horrible. No, el cristiano tiene que salir gozoso, ¿verdad? Y a veces pasa en el carro, gracias a Dios que el Señor me dio una esposa, ¿verdad? Y muchas veces, ay Señor, que no se vendió nada. La gracia en todo, me dice mi esposa. La gracia en todo, no te quejes, ¿verdad? Y bueno, y ahí vemos, ¿verdad? Veo yo mi pobre vida espiritual, ¿verdad? ¿Cuánto gozo me falta? ¿Por qué? Porque vivo mirándome lo que yo necesito y lo que ven estos ojos, ¿verdad? Porque no miro el más allá, no miro lo que miraba Pablo, no miro la eternidad. Nosotros somos elegidos para la eternidad, no para este mundo. Entonces, según lo que estamos mirando, es nuestra vida como cristianos de gozo, ¿verdad? Por eso estamos mirando, estamos cuidando nuestra salvación, por eso estamos sirviendo en la iglesia, por eso estamos predicando el Evangelio con los de afuera. Bueno, no hay tiempo para mirarnos a nosotros, dice Pablo. Yo no tengo tiempo para mirarme a mí mismo y cuidar mi cuerpo, sino yo estoy para el cuidado de las iglesias. Estoy para cuidar a mis hermanos, estoy para cuidar mi salvación, soy un hombre espiritual, no soy una persona carnal, ¿verdad? Pablo lo que hizo, presentó su cuerpo en sacrificio vivo, agradable en todo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, presentar nuestros cuerpos, Romanos capítulo 12, versículo 1, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Es decir, en sacrificio vivo a Dios, no para mí. No, el sacrificio que antes hacíamos de ser cristiano era que mi cuerpo vivía para mí, vivía para Él, ¿verdad? Y para mis necesidades y lo que a mí me gusta. Ahora no, un cristiano debe vivir para las necesidades del reino. ¿Cómo llegó Pablo a cumplir con el ministerio que Dios le puso?
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30. Dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, Pablo está defendiendo su ministerio, ¿verdad? En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. Bueno, Pablo cuando cada vez que iba a una ciudad, no iba a decir, bueno, che, ¿me preparaste el hotel? ¿Cuántas estrellas tiene el hotel? ¿O tiene agua caliente? La comida, ¿cómo es? Ah, ya que yo no me quedo en cualquier lugar. No, Pablo iba y decía, ¿qué cárcel voy? Y llegaba a una ciudad, ¿cuál es la cárcel allá? Allá era el lugar de Pablo. No era un hotel, no era una casa, no, cárcel. Cárcel para el hombre de Dios, ¿verdad? Bueno, en peligro de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea, son 39. 5 veces lo azotaron 39 veces. 3 veces he sido azotado con vara, o sea, aparte, 3 veces ha sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, estuvo en el mar ahí flotando 3 veces. No una vez, 3 veces. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, o sea, más cosas pasó todavía, la que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, ¿qué es lo que más le preocupaba a Pablo? No era lo que había pasado, sino la preocupación por lo que estaba pasando en las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Bueno, Pablo se gloriaba en sus debilidades. No dice, vea todo lo que yo soporté. No, él soportó todo eso porque Cristo estaba con él, ¿verdad? Pablo llegó a la meta y nosotros podemos llegar a la meta con gozo porque estamos preocupados por las cosas de Dios que son eternas. No, Pablo no estaba preocupado por los azotes que recibió, pero él le está diciendo a ellos, a los corintios, todo esto pasé por ustedes, por amor a ustedes, ¿verdad? Este sacrificio que yo estoy haciendo en mi cuerpo es para ustedes. Bueno, nosotros como cristianos aquí en Durazno, porque Dios nos está hablando a nosotros aquí, ¿verdad? En este pequeño grupo, aquí en Durazno. ¿Qué estamos haciendo al Señor, para el Señor? ¿Verdad? Estamos mirando la necesidad de la iglesia, estamos mirando crecer cada uno de nosotros, de poder ayudar a los hermanos en estudiar la palabra. Estamos mirando a quién evangelizar más, qué podemos hacer para que esta ciudad pueda conocer más de Cristo. Tenemos planes, desarrollando nuestros dones. Bueno, Pablo dio su vida y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y por eso los hermanos que veían a Pablo, todo lo que pasó, dicen, somos una vergüenza, muchachos. Tenemos que salir y predicar, porque este hombre ya está ahí, por poco no lo comen la ballena y los tiburones ahí en el mar, por predicarnos a nosotros, y nosotros acá sentados esperando a Pablo. No, dice Pablo, por eso me gozo. Todo lo que yo pasé, ahora ustedes se están moviendo, ¿se entiende? Bueno, Pablo se gozaba por eso, por ver que esos sufrimientos que él tuvo estaban dando resultados. ¿Para qué? Para la expansión del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 12, y me ha dicho, bástate mi gracia. Acá está Pablo hablando de su enfermedad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿En qué se gloriaba Pablo? Que era débil. Soy débil, pero Dios es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuándo estamos llenos del poder de Cristo? Cuando somos débiles, ¿verdad? Cuando nuestro orgullo está allá abajo, cuando decimos, Señor, ya no puedo más. Bueno, Pablo le pasó, ¿verdad? Y Pablo pudo llegar porque era débil, y él reconoció, yo soy débil. Pablo se gozaba en sus debilidades porque veía que él no podía hacer nada por su fuerza. Era Dios el que lo cuidó allí en el mar, Dios el que lo cuidó cuando lo azotaban. Dios, siempre Dios. Dios lo cuidaba en la cárcel, siempre estaba ahí. Dios, él simplemente presentó su cuerpo. Acá estoy, Señor.
pongo mi cuerpo aquí. Acá haz lo que quiera conmigo. ¿Cristo qué hizo? Puso su cuerpo en sacrificio para salvarnos a nosotros. ¿Se entiende? Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo había de ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, Pablo dice, no pretendo que ustedes me den golpes en la espalda y decir, oh, vos sos el mejor apóstol de los otros 12, de los otros apóstoles. Vos sos el mejor. No, dice Pablo. Le estoy diciendo que yo soy igual que ellos. ¿Pero qué? Y termina diciendo, aunque nada soy. ¿Por qué él siempre decía, nada soy? ¿Por qué? Porque él persiguió a la iglesia. Él dice que era el pequeño, el cristiano más pequeño, porque él mataba a cristianos, ¿verdad? Por eso él se consideraba como el más pequeño de todos. Yo no soy nada. Simplemente es Dios que me está usando. Con todas las señales de apóstol ha sido hecha entre vosotros en paciencia, por señales, prodigios y milagros. Él hizo todo lo que hizo un apóstol. Pero él decía, yo soy débil. Soy débil. Pablo tuvo que defender su ministerio aquí en Corintios, ¿verdad? Bueno, vemos que humanamente él no se miraba, ¿verdad? Y decía, bueno, nada soy. Todo lo que he logrado es porque Dios ha estado conmigo. Dios es fiel. Yo simplemente presento mi cuerpo, mis miembros, para la gloria de Dios. La manera de mantener el gozo es mirar nuestras debilidades. Mirar nuestras debilidades. No lo que nosotros sabemos. No lo que soy yo. No, débil. Pablo lo logró porque dijo, yo soy débil. He hecho tantas cosas, pero soy débil. Es Cristo que está haciendo la obra en mí. Yo no hago nada, yo simplemente pongo mi cuerpo para que Dios lo use, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que debemos hacer aquellos que somos los seguidores de Cristo, presentar nuestros cuerpos para el sacrificio vivo. Bueno, y cuando lo hacemos, estamos sirviendo a Dios, sirviéndolo de afuera, sirviéndolo a los hermanos, y eso nos va a causar gozo y vamos a ser útiles en las manos del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Entramos al versículo 25. De la cual fui hecho ministro. De la cual fui hecho ministro. Bueno, Pablo dice, bueno, miren una cosa, hermano. A mí me hicieron ministro. Yo no elegí ser ministro. ¿Se entiende? Cuando Pablo fue elegido por Dios en el camino de Damasco, Cristo lo para y lo hace un ministro del Evangelio. Lo eligió para ser un ministro del Evangelio. Él no dijo, Señor, yo quiero ser ministro. No. El cual fui hecho ministro, dice. ¿Verdad? Dios lo eligió. Y a ti y a mí, Dios también nos ha elegido para ser ministros del Evangelio. Lo mismo, ¿verdad? Fuimos elegidos por Dios para ser mayordomos del reino de Dios. Bueno, en aquel entonces cuando una persona tenía mucha riqueza, mucho dinero, estaba muy ocupada, ¿qué hacía? Tomaba mayordomo, ¿verdad? Y lo dejaba en su casa y le hacía cargo de todo. El mayordomo no tenía nada. Simplemente cuidaba las cosas de su amo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo en la vida cristiana. Nosotros no tenemos nada. Cuidamos simplemente el reino de Dios. ¿Cómo lo cuidamos? Predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio. Sirviendo a los demás, ser útil en las manos del Señor, ¿verdad? ¿Saben por qué Pablo no perdió el gozo? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Fiel. Bueno, cuando no somos fieles a Dios, perdemos el gozo. Pablo no perdió el gozo porque él no se preocupó por él, sino él sabía que la responsabilidad que tenía delante de Dios me eligió. ¿Para qué? Para vivir pata cruzada en mi casa, ¿verdad? Mirando a ver qué puedo pedir. No voy a hablar por aquí, no. Para cuidar el reino de Dios, cuidar el Evangelio, ¿verdad? Un mayordomo. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos mayordomos. Dios nos dejó a cargo de su reino. Pero un día va a venir ese dueño y va a venir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi reino? ¿Qué hiciste con el Evangelio que te encomendé? Pablo estaba consciente de eso y por eso Pablo se enfocó en eso. Nosotros también debemos enfocarnos en lo mismo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Recompensa tendré, dice, si lo hago de buena voluntad. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, o sea, bien o mal tenés que hacerlo. ¿Está? Y si lo hago con buena voluntad, Dios me va a recompensar. Dios me va a recompensar. Y por eso Pablo estaba puesta su mirada en el galardón, en la recompensa, ¿verdad? Por eso no perdió el gozo. Bueno,
también nosotros vamos a ser juzgados por la administración que hemos hecho con nuestra vida espiritual, con nuestros dones que Dios nos dio. Dios nos dio dones para el servicio de la iglesia. Dios nos dio el Evangelio para predicarlo a los demás. Dios nos dio todo el reino y también su secreto para que nosotros lo entendamos y lo demos a conocer a nuestros seres queridos, para que vivamos su palabra, para que vivamos diferente. Bueno, eso vamos a dar cuenta delante del trono de Dios. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por nuestras ¿qué? Obras. Otra vez, si fueron buenas o fueron malas. O cómo hicimos. Mirá, Señor, yo hice todo. Pero ¿cómo lo hiciste? Murmurando, quejándote, como el pueblo de Israel que iban a hacer algo y se murmuraban, enojados, todo mal, todo mirándole siempre lo negativo, no mirando las cosas positivas, mirando siempre lo malo del mundo, no mirando las cosas del cielo. ¿Cómo hacemos las cosas? Yo estoy acá, yo vengo. Pero ¿cómo venimos? ¿Con ganas de aprender? ¿Con ganas de hacer? ¿Con ganas de ayudar a los hermanos? ¿O venimos con... otra vez, tengo que venir. Ya cumplí, Señor, vámonos. ¿Verdad? Y así no es. Así no es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es con gozo. Gozo. Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. El obispo, sí, está hablando de un pastor, está hablando de un anciano, de una iglesia, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos obispos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? No puede ser tener un título para predicar el Evangelio. Todo cristiano predica el Evangelio. Y bueno, somos administradores de ese Evangelio. ¿Cómo tenemos que hacer? No soberbio, en primer lugar. No soberbio, dice Tito, capítulo 1, versículo 7 al 9. No iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, o sea, apartado de las cosas del mundo, dueño de sí mismo, o sea, a mí no me domina las cosas del mundo, me va a dominar Dios, ¿entiende? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, que tiene que ser retenedor de la palabra fiel. O sea, abrimos el domingo la palabra y tenemos que ser ¿qué? Retenedores. O sea, la palabra me tiene que penetrar y quedar aquí, ¿verdad? Y la tengo que practicar afuera, ¿verdad? Y eso es ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo yo voy a convencer a una persona que el Evangelio trae gozo, trae alegría, trae amor, trae trae felicidad, ¿verdad? Si me ven a mí amargado, enojado por todo, murmurando, quejándome, ¿verdad? Me van a decir, pero no, déjame a mí en el mundo y vos seguís con tu Evangelio, que yo no quiero ni ver tu Evangelio. Tienen que ver de nosotros, ¿verdad? No vamos a andar como la hiena, ¿verdad? En el campo, gritando, riéndose. No, no andamos así. Pero pasamos persecuciones, pasamos dolores, pero tenemos gozo. Gozo, Pablo tenía lo mismo, gozo, ¿verdad? Entonces, cada predicador del Evangelio va a dar cuenta de la administración de sus dones, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? No es que son inventos míos. Acá Pedro lo está diciendo. Cada uno vamos a dar cuenta de los dones que hemos recibido, ¿verdad? Que Dios nos dio. Bueno, si somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo viene con un don, o con dones, dice la Biblia, ¿verdad? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Igual que Pedro. Bueno, ¿qué? Ocuparse de su salvación, ocuparse de desarrollar sus dones, ocuparse en el bienestar de los demás, de ser buenos administradores, ¿verdad? Usando su tiempo para administrar para la iglesia de Dios. Versículo 12 al 16. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que, gozaos, gócense por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Bueno, ¿qué tiene? Pedro está diciendo también a los judíos cristianos, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidos. Pedro le está diciendo, gócense, tengan gozo porque están siendo perseguidos. Ustedes sí están sirviendo a Dios, por eso lo están persiguiendo. Ustedes tienen que tener gozo. Por eso Pedro también llegó a la meta, por el gozo, ¿verdad? Y era lo que sentía Pablo también. Estaba preso en el Evangelio, por el Evangelio, pero él se gozaba. Qué bueno, estoy preso por el Evangelio. Que lo veía y decía, Pablo está loco. Este hombre está loco. Ya cómo está ahí. No tiene nada. Ni ropa tiene el hombre. Y está encadenado. Y está con gozo. Qué locura, ¿verdad? Bueno, así lo veían a Pablo, pero a él no le importó. A él no le importó. ¿Por qué? Porque él veía el resultado que estaba dando su cárcel. Estaba mirando el resultado de su ministerio. Versículo 14. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, dice Pedro, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, si tú estás siendo perseguido, si tú estás siendo, si se burlan, si te persiguen, te dejan de lado por seguir a Cristo, eso es una evidencia que tienes el Espíritu Santo. Y eso tiene que causar en ti, tiene que causar en mí gozo, porque es una evidencia que soy un hijo de Dios. Si el mundo no me persigue, el mundo me quiere, le caigo bien al mundo, eso es una evidencia que, ¿verdad?, algo está mal. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Bueno, por estas cosas no tenemos que padecer. O sea, que nos conozcan a nosotros como homicida, ladrón o malhechor, o por ser un chusma, no, eso no nos tienen que conocer a nosotros. Y por eso no tenemos que padecer, ¿verdad? Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano está hablando, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esto es lo que vemos, ¿verdad?, que cuando estamos padeciendo por causa de Cristo, es una evidencia que somos cristianos. Y eso produce gozo. Gozo. No me quieren porque me parezco a Cristo. ¿Qué gozo? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Pablo estaba siempre gozoso? ¿Por qué llegó a la meta como ejemplo de cristiano y alcanzó a muchos? Colosenses 1:25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él se enfocó en eso. Tengo que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Yo tengo que cumplir. Como el himno nacional de nosotros. Sabremos cumplir. ¿Verdad? Cantamos. Sabremos cumplir. Lo cantamos así, ¿verdad? Bueno, así también. Un día nosotros a Cristo le dijimos, Señor, yo te voy a seguir. Y yo voy a cumplir contigo. Bueno, tenemos que cumplir esa promesa. ¿Verdad? Tenemos que cumplir. Y bueno, Pablo cumplió. ¿Por qué? Porque se enfocó en el ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 25 al 29. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo se está despidiendo. Ustedes no me van a ver más a mí. Por tanto, dice, versículo 26, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué está diciendo eso? Versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo le enseñó todo lo que sabía. Yo le enseñé todo. Yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila. Yo administré la palabra de Dios y se las traje. Yo les traje todo, ¿verdad? Yo me voy a ir, dice Pablo. Yo no les voy a ver más a ustedes. Bueno, pero ustedes saben todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ya no me necesitan más. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, ahora tienen que mirar por ustedes mismos. Iglesia, miren por ustedes mismos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía que él se iba a ir. Iban a venir los falsos predicadores, los falsos cristianos, ¿verdad? Pero dejó un grupo fortalecido con la palabra de Dios. Yo le enseñé todo. Ahora ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que hacer. Por eso Pablo se enfocó en eso, que mis hermanos crezcan. Mis hermanos tienen que crecer, porque yo un día no voy a estar toda la vida acá, ¿verdad? Mis hermanos tienen que crecer porque yo un día voy a faltar y ellos van a tener que hacerse cargo de la iglesia. Entonces, vemos cómo Pablo logró hacerlo, ¿verdad? Porque se enfocó. Versículo 24.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, Pablo dice, no estoy enfocado en mí, en mi vida, ¿no? Estoy enfocado, en el versículo 24, segunda parte, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Entiendes? Bueno, yo tengo que terminar la carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bien sencillo, ¿no? A veces queremos hacer, ¿verdad? Quiero impactar, salimos a las redes sociales, y bueno, en las redes sociales, qué bueno, lo escuchan todo el mundo. Sí, buenísimo, lo escucha todo el mundo. Pero Dios eligió y apartó este pequeño grupo. Nosotros, aquí, Durazno, acá. Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que Pablo, o estamos comprometidos con enfocándonos en administrar el Evangelio, en enseñar el Evangelio a otros, en enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es nuestro enfoque diario? ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué es nuestro primer amor? Bueno, cuando decimos que amamos a Dios, estamos enfocados en Dios, ¿verdad? Señor, yo te amo, pero déjame vivir a mi manera. Eso no es amor, ¿verdad? Yo estoy gozoso mientras Dios no me toque, que no me duele nada, ¿no? Ahora cuando me duele algo ya pierdo el gozo, ¿verdad? Dios no dice eso. Pablo no nos enseñó eso, ¿verdad? Pablo no miraba sus dolores. Pablo miraba lo que estaba pasando en los hermanos en otras partes del mundo. Bueno, Pablo dice, me puedo ir tranquilo. Me puedo ir tranquilo. ¿Saben por qué? Porque ustedes aprendieron todo lo que yo sé. Me voy tranquilo. Bueno, hoy en día, si el Señor nos llama a su presencia, porque podemos morir ahora. Yo puedo morir ahora, ¿verdad? La vida está en las manos de Él. Hoy en día puedo decir yo, ay Señor, llévame, porque yo ya cumplí. Estoy como Pablo, mirá, ya cumplí, hice todo. Tengo un gozo, mirá, podés llevarme y cumplí acá en esta ciudad. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Porque acuérdense que vamos a morir, nos vamos a enfrentar con aquel que murió por nosotros y nos dio la llave de su reino, sí. Tomá, hijo mío, hacete cargo, tomá la llave, hacete cargo de mi reino. Cada cristiano Dios le da una llave del reino. Tome una llave, tome una llave, tome una llave. Cada uno de ustedes se hacen cargo de mi reino. ¿Está? Un día ustedes van a venir, pues yo lo voy a llamar, Gustavo, vení para acá, ¿verdad? Y Gustavo va a ir a la presencia de Dios. Acá vengo, Señor, acá vengo. ¿Y qué hiciste con mi reino? ¿Qué hiciste para la expansión del reino? Te puse el ejemplo de Pablo, todo lo que pasó Pablo. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo para mi reino? Entonces, vemos que Pablo estaba preocupado por los hermanos, por el reino, por la iglesia, ¿verdad? Entonces pudo decir en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la batalla, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, vemos que Pablo en 2 Timoteo, ¿verdad? Es la última carta que escribe, se despide de Timoteo porque ya le iban a cortar la cabeza, ya sabía él que le iban a cortar la cabeza, no es que iba, bueno, me voy para el hotel, va a pasar mejor. No, iba que le iban a cortar la cabeza. ¿Está? Y Pablo no estaba mirando que le iban a cortar la cabeza, sino estaba diciendo, terminé la batalla. Qué bueno, acabé la carrera, bueno, he guardado la fe. Podemos decir nosotros, iglesia de Durazno, ¿verdad? Iglesia reformada de Durazno, ¿podemos decir lo mismo? Hemos acabado la carrera, hemos hecho todo. Durazno conoce el Evangelio. Está todo evangelizado Durazno, todos hemos traído cantidad de personas a Cristo. Mirá, como Pablo, me puedo ir tranquilo. Señor, pronto. Bueno, ojalá que muchas veces hablamos, ¿verdad? Que Cristo viene, que las cosas que están pasando, pero estamos de patas cruzadas en nuestra casa, ¿verdad? Ay, qué horrible, ¿verdad? Las cosas que están pasando. Pablo andaba flotando en el mar, siendo azotado, siendo perseguido, preso, ¿verdad? Por traernos el Evangelio a nosotros. Pablo se enfocó en las iglesias. Pablo hizo 3 viajes misioneros, solo 3. Y se enfocó en esos 3 viajes, ¿verdad? A veces nosotros nos enfocamos en las redes. Ay, las redes sí que en otras partes del mundo, en Argentina me escuchan. No, acá en Durazno nos eligió Dios. Nos eligió aquí en Durazno. Las redes sociales vino ahora. Cuando estaban los apóstoles no vino las redes sociales, ¿verdad? Eso es algo implementado que está bueno. Pero el plan de Dios es la iglesia. Y cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo en Durazno. No, ay Señor, alcanza a toda Ucrania. Y nosotros acá en Durazno, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Esa es la carga, ¿verdad?, que debemos sentir cada uno de nosotros, que vivimos en esta ciudad para la gloria de Dios. Bueno, estamos impactando con nuestro ministerio,
El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no anduvo por todo el mundo. Él se enfocó en Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén, ¿verdad? Y su ministerio, su fidelidad hacia el Padre, impactó ¿a quién? A todo el mundo, ¿se entiende? Y el ministerio de Pablo impactó a todo el mundo. Entonces, vemos que no necesitamos salir para todo el mundo, simplemente ser fiel en Durano. Fiel aquí. Y vamos a impactar para los demás. Los demás, queremos que se salgan los demás. Bueno, yo tengo que ser la luz. Yo tengo que impactar. Mi testimonio, mi manera de vivir, mi servicio a Dios, mi servicio a los hermanos, afuera, cómo hablo de Dios, cómo lo amo, cómo le sirvo. Bueno, eso es impactar al mundo. Ser útil, y eso es tener gozo. Cuando no tenemos gozo es porque no estamos haciendo el impacto que tenemos que hacer en la ciudad que vivimos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno, Dios, y nos muestra nuestras fallas, nuestras debilidades. Nos muestra, oh Dios, cuán débil soy, cuán débil somos, Señor amado, porque es tu palabra. Eres tú que nos hace entender tu palabra. Eres tú a través de tu Espíritu que nos enseña a vivir tu palabra. Eres tú a través de tu Espíritu que nos enseña a predicar el Evangelio. Eres tú a través de tu Espíritu que nos hace vivir el Evangelio. Eres tú, oh Dios, que nos hace el gozo. Tu gozo. El gozo que es verdadero. No como el mundo da, sino el gozo que tú das. Tú nos das la paz. Tú nos das amor. Tú nos das confianza. Porque tú has vencido. Tu Hijo venció a este mundo. Para que nosotros viviéramos en este mundo con gozo. Confiado. No que andamos, Señor amado, en algo donde podemos caernos y no levantarnos más. Podemos caer, sí, pero tú nos levantas, tú nos amas, tú nos cuidas. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de la gracia de Dios, de tu gracia, de ser buenos administradores del reino de Dios, del Evangelio. Ese Evangelio que es tu poder, que nos has compartido con nosotros para que nosotros podamos salir al mundo y hablar de tu Evangelio. Para que tú, oh Dios, seas glorificado, para expandir el reino de los cielos. Ayúdanos a ser fieles en el ministerio que tú nos has puesto en esta ciudad, de aquí de Durazno, Padre. Esta pequeña ciudad, Señor, y esta pequeña congregación. Vemos que tú nos has mostrado que solo un hombre conquistó casi todo un continente, Asia Menor. Pablo, gracias por su ministerio y por su ejemplo. Gracias por su fidelidad. Ayúdanos a nosotros a ser igual que él, a ser fiel, amarte y ponerte en primer lugar. Gracias, Señor, por tanta misericordia que tienes, por soportarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir, bueno, y por orar por nosotros. Aquellos que nos siguen en las redes, gracias por estar siempre compartiendo los mensajes y poder estar orando, ¿verdad? Esto marcha gracias a la oración de los cristianos, ¿no? Y gracias a nosotros, porque nosotros somos débiles, como estamos mirando. Todo marcha por la gracia de Dios y por la oración de nuestros hermanos. Si Dios quiere, el miércoles, si Dios quiere, vamos a poder estar y continuar con la predicación de Romanos. Bendiciones, que pasen bien.